alguna pregunta, pues con mucho gusto ustedes pueden preguntarme, interrumpirme, para que esta ponencia, no, esta charla, más que ponencia, esta charla sea más, se vaya fluyendo con mayor dinamismo y puedan ustedes resolver las dudas que pudieran tener en el momento que pudieran salir. Entonces voy a permitirme compartir un poquito la pantalla. Espérenme tantito, primero voy a hacer esto, esta cosa. Eso, exactamente. Listo. Bien, no sé si la quieran así o la ponemos así. Ustedes me dicen cómo sería más fácil para ustedes. Bueno, entonces hablaremos hoy sobre el tema de serología forense. Serología forense es uno de los temas más interesantes. ¿Por qué? Porque en la actualidad lleva un peso y ha ido creciendo cada vez más en el objetivo de poder identificar victimarios. Ahí ha ido creciendo a pasos agigantados para poder ser la manera de identificación más fidedigna que nosotros podemos. Por eso los fluidos corporales son de vital importancia en un lugar de intervención, en lugar de los hechos, ya que en un momento en que en el momento en que se llega ahí, se necesita tener las medidas precautorias para poder identificarlos. Vean ustedes, ¿qué es o cómo podemos definir serología forense? La serología forense se encarga de determinar la presencia de anticuerpos. Estos anticuerpos que nosotros tenemos son los que nos determinan el ADN. Y el ADN es uno de los componentes básicos para la identificación. Por lo tanto, ese es un apartado importante que nos da la confianza de poder identificarlo. Pero en esta situación tenemos también componentes biológicos que se separan. Ustedes van a decir, bueno, ¿lo puedo separar? Bueno, pues se separan. ¿Por qué? Porque en determinado momento, a lo mejor lo que yo les voy a empezar a hablar va a decir, bueno, tiene ciertas características que nos hacen pensar que la persona tiene algún problema. Por eso es muy importante separarla de alguna manera, de decir una cosa son los anticuerpos y otra son los componentes biológicos para poder encontrarse en las víctimas presentes de una escena criminal. ¿Por qué? Porque esta es una disciplina científica que permite identificar estos fluidos corporales y que nos dan y garantizan la confianza de los resultados. Al hablar de esto, nos damos por enterados que tenemos muchos fluidos. ¿Es correcto? Ustedes me podrán decir, oiga, es que le faltan diferentes tipos de fluidos corporales. Uno de los más importantes, me pueden decir ustedes, es la sangre. ¿Y por qué? ¿Por qué no habló de la sangre? Por ejemplo, es que es un apartado totalmente diferente hablar de la sangre o hablar de los demás componentes o de los fluidos corporales. Porque aparte de estos que voy a tomar en cuenta hoy, pues es hacer la oportunidad de hablar, de, por ejemplo, hacer otra charla con ustedes y decir serología forense 2, o sea, lo que faltaría. ¿Por qué? Porque falta, por ejemplo, la lágrima, falta el humor acuoso, por ejemplo, falta la leche materna, faltan otros componentes que son de vital importancia. Pero, pues obviamente por el tiempo, también tenemos que ir escogiendo cuáles serían los más importantes en determinadas cosas. Por eso empezaremos a hablar de este tema. Vamos a hablar el primero, que es el semen. El semen es una mancha
muy importante, recogidas en escenas de crimen, pero que tienen una característica muy importante. ¿Cuál es? Es de índole sexual. Y es de vital importancia para su realización y reconstrucción y el establecimiento de la identidad del agresor. Pero ojo, muchas veces ahorita con las características que yo les voy a ir explicando del semen, pues nos topamos con una situación. ¿Puede pasar desapercibido? Sí. ¿Por qué? Porque vean ustedes, lo podemos encontrar, obviamente, es más fácil si lo encontramos en las manchas, en las vestimentas de la persona, de la víctima, de las sábanas, de la alfombra, camisones. Pero si nos encontramos con que están en muebles o en la alfombra o en pisos, y ahí tenemos una situación. Ahí puede pasar desapercibido y nadie darse cuenta de esta situación. Es como un caso y a lo mejor ustedes van a decir que lo saqué a colación, pero ¿por qué lo saco a colación? Por esto, porque es como un caso así que se tuvo hace un tiempo en donde se llega a un lugar de intervención. En ese lugar de intervención, pues se encuentra a una persona del género femenino y estaba en unas posiciones sumamente irregulares, toda manchada y fuera de sitio. Y entonces en ese caso decían, no, pues esta persona fue violada. Y los familiares oyeron ese comentario. ¿Y qué sucedió después? Se hace la autopsia y en la autopsia se determina que, pues no, la persona no fue violentada, pero lo que sucedió es que el consumo de sustancias ilegales ocasionó que tuviera convulsiones y esas convulsiones hizo que tuviera y que la ropa estuviera fuera de su lugar. ¿Qué pasa? Que la carpeta de investigación al generarse, pues obviamente los familiares a oír que estaban pensando en que era una violación, bueno, se les informa, no es la situación, no es violada, sino es una sobredosis. Y entonces los familiares dicen, sí, pero yo cuando estaba yo ahí o escuché que era una violación, pues ahora díganme quién la violó. No, no hay quien la violó. Eso, una cosa parecida le pasa al semen. Si no se toman las medidas adecuadas para su identificación, pasamos por encima de él sin darnos cuenta y romperíamos una forma que garantiza y la confiabilidad de los resultados se verían alterados al no darse cuenta. Por eso, cuando se encuentra en muebles, en alfombras, en pisos, en vehículos con alfombra o tapizados o cualquier situación, se deben de tomar en cuenta qué es lo que se encuentra alrededor para poderlo identificar o en determinado momento de guardar las debidas precauciones para evitar que este fluido corporal se pierda. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que el semen es una sustancia segregada por los órganos reproductores masculinos en cual se encuentran los espermatozoides. Y los espermatozoides son de vital importancia para nuestra investigación del semen. ¿Por qué? Porque el semen, y vamos a separarlo, una cosa es el semen y otra cosa son los espermatozoides. Y lo voy a dividir para que ustedes entiendan, el semen tiene un pH totalmente diferente y los espermatozoides, y para que se estén formando los espermatozoides también tienen cierto pH. Entonces, por eso primero hablaré del semen. ¿Sí? El semen, antes de secarse, tiene un olor alcalino y característico. Y ojo, cuando se tiene alguna enfermedad que pudiera alterar esto, bueno, pues también nos va a dar la característica de que el semen tiene un olor diferente, ¿sí? Contiene millones de espermatozoides. Esta cantidad de millones de espermatozoides nos permiten a nosotros identificar algo muy importante. ¿Qué nos permite identificar? Si hay o no espermatozoides en el seno. Bueno, ¿por qué es esto importante? Porque de acuerdo a la cantidad de millones de espermatozoides que
que tienen que se tienen, esta cantidad de millones de espermatozoides nos dicen si la persona es estéril o infértil. ¿Y qué tiene que ver esto con la investigación? Bueno, pues tiene que ver de vital importancia, porque si es estéril, la cantidad de espermatozoides, los millones de espermatozoides que tienen van a disminuir. Esa es una. O los espermatozoides tienen un movimiento muy lento, y entonces esa es otra característica que podemos encontrar. O en su defecto tiene espermatozoides con diferentes estructuras, válgame la expresión, que tiene a lo mejor cabezas dobles o colas dobles, o que tienen espermatozoides incompletos, porque eso es algo muy importante para identificar y saber que la persona tiene esas características. Desde ahí ya se va formando una idea de qué se tiene en los espermatozoides. Y otra, si en el semen, en el momento de buscar los espermatozoides, no se encuentran, por obvias circunstancias, estamos hablando de una persona infértil. Eso es algo muy importante que nosotros se tiene que tomar en cuenta. Otra de las cosas, cuando se seca la mancha, por obvias razones, el semen debe de perder su color, su olor. Y ese olor, y por lo tanto los espermatozoides se mueren. Y esto adquieren un color blanco, grisáceo, amarillento, y a veces amarillento, y esto a veces va a depender del sitio donde lo podemos encontrar. Otra de las características importantes es que si tienen los colores cambian, pues también nos identifica, porque si tienen podemos hablar de un proceso infeccioso que pudiera tener la persona al cambiar el color de los espermas, del semen. ¿Por qué? Porque puede tener un color verde o puede tener un color rojizo. Entonces ya estaríamos hablando, por ejemplo, de un problema prostático, ya hablaríamos también de un problema que le está ocasionando una infección de índole de transmisión sexual, por ejemplo. Entonces, esos cambios en la coloración son de vital importancia para su identificación. Otra de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta son los componentes no proteicos. ¿Qué quiero decir con esto? Independientemente de todo lo que acabo de decirles, el semen contiene muchas otras cosas, que es cloruro de sodio, dióxido de carbono, fósforo inorgánico, fósforo de ácido libre y fósforo de espermina. La espermina es de vital importancia porque mantiene la vitalidad y la vida de los espermatozoides y, y la comunicación principalmente con todo lo demás. ¿Qué es esto? El calcio, la glucosa, la urea, el ácido láctico y el colesterol. ¿Para qué nos sirve esto? No perdamos de vista algo muy importante. Por ejemplo, es el calcio. Cuando nosotros tenemos en el semen una cantidad disminuida de calcio, estamos también pensando en que tiene un problema endocrino. ¿Por qué? Porque el eje, me voy a subir, ustedes piensen un poquito, imagínense su cerebro. En el cerebro tenemos el cerebelo, y en el cerebelo tenemos una parte que es el eje hipotálamo-hipófisis. En ese eje hipotálamo-hipófisis salen todas las hormonas. Esas hormonas vienen y van a una parte que se llaman las tiroides y las paratiroides, y posteriormente las suprarrenales y después a los riñones. Y me fui todo ese caminito para que les dijera del calcio. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene algún problema Perdón, tiroideo. doctora, que la interrumpa. ¿Está usted en la misma diapositiva o ya le cambió? Sigue en la 1, en la presentación. No, hombre, ¿a poco no se ha cambiado de Sí. ninguna? No. Ustedes disculparán. Y no sé si puede ampliar un poquito más sus diapositivas, se lo agradecemos. Ah, sí, creo que sí. Gracias. Ya sí Sí, estaba ya en la voy en otras. presentación. Que Gracias, disculpen doctora. ustedes, que no me había yo percatado que esta situación estaba pasando. Ustedes disculparán. Sí, ya vamos en esta. Bueno, entonces les decía yo a ustedes.
El calcio, el calcio entonces viene en un componente en la parte superior donde tenemos la tiroides y en la parte posterior de la tiroides tenemos unas glandulitas pequeñitas, pequeñitas que se llaman paratiroides. Entonces, cuando hay una enfermedad que puede ser hipotiroidismo o hipertiroidismo, la persona puede tener un problema y entonces su calcio disminuir o aumentar cuando tiene el problema. Por eso es muy importante los componentes no proteicos que tiene la persona. Ahí ya vamos identificando, vamos tomando en cuenta esta situación. ¿Qué otra cosa es la glucosa? La glucosa se tiene en promedio de 200 a 300 miligramos. En el organismo, normalmente una persona sana tiene la glucosa entre 70 a 80 gramos de glucosa. Eso es lo normal. Por ende, cuando una persona aumenta sus niveles de glucosa, es diabético, por ejemplo, por obvias razones sus niveles de glucosa aquí van a subir. Y entonces ya nos vamos perfilando pensando, esta persona tiene un problema, es diabético. No estamos identificando nada, no estamos ya yendo a separando las cosas. Ya vamos diciendo, esta persona tiene un problema a lo mejor de la tiroides, este problema tiene que es diabético, o por ejemplo, tiene la urea. La urea es uno de los componentes importantes de los riñones. Más adelante hablaré un poquito más. Pero este es muy importante, ¿por qué? Porque tiene que salirse y cuando tienen un problema en los riñones, la urea aumenta. Entonces ya podemos identificar que la persona puede tener un problema renal. El ácido láctico juega un papel importante. ¿Por qué, Jo? Porque aquí nosotros tenemos un porcentaje. De ese porcentaje, entre los valores normales, nos hace pensar que el ácido láctico está una persona joven. Cuando tiende a bajar el ácido láctico, estaríamos hablando de una persona más grande. ¿Por qué? Porque nos ayuda a determinar eh, eh, la capacidad o la forma que el semen tiene. Entonces, eso es muy importante, no la forma, sino la producción normal de semen y de espermatozoides. Por eso es muy importante el ácido láctico. Y otra de las cosas es el colesterol. El colesterol está obviamente relacionado con el tipo de alimentación que tiene la persona. Si esta persona acostumbra a consumir sustancias demasiado grasosas, por ende va primero a subir los niveles de triglicéridos y posteriormente el colesterol. Entonces, hablaríamos de alguien que tiene un daño o que su tipo de alimentación es sumamente rico en grasas. Por eso, estos componentes proteicos juegan un papel importante para la identificación en el semen. Vean ustedes que todavía no estamos mencionando en ningún momento el ADN, pero sí nos podemos ir dando cuenta si tiene alguna enfermedad o no la persona. Y por ende, tenemos que separar entonces al semen con los espermatozoides. Y entonces cuando nosotros separamos al semen de los espermatozoides, vamos ahora a la composición primero del semen. ¿Cómo está compuesto el semen? Es un líquido de aspecto lechoso, queda ligeramente amarillo, más un momento, pero tiene una parte importante, el pH. El pH es importante, el potencial de hidrógenos que nosotros tenemos, que es el que nos mantiene en equilibrio entre nuestro organismo con el medio exterior, para que nos dé una salud. Entonces nosotros somos ligeramente alcalinos, todo nuestro organismo a excepción del estómago. Entonces, esa alcalinidad que nosotros tenemos, por eso el pH juega un papel importante, es de 7.2 a 7.3. Cuando este se modifica, entonces estaríamos hablando de que la persona tiene o padece alguna enfermedad o algo está alterando que le está haciendo que su pH no esté dentro de la normalidad que nosotros debemos de manejar. ¿Sí? Otra de las cosas contiene un compuesto muy importante que es el plasma. El plasma es aquella sustancia que está dentro de nuestra circulación sanguínea, pero nos permite a nosotros ir y traer todos los componentes que requerimos en nuestro organismo.
Por eso les decía yo hace un ratito, la glucosa, los componentes no proteicos podemos tener glucosa, fósforo, tenemos el colesterol, urea, todos esos elementos, bueno, pues de eso el plasma tiene que ir aumentándolos o disminuyendo dependiendo de las necesidades que tenga el organismo. Por eso el plasma entra tan importante porque con el plasma podemos identificar a la persona. Y otro son los espermatozoides. Cuando se hace una centrifugación, podemos separar ahora sí al semen de los espermatozoides. ¿Qué otros componentes encontramos también en el semen que son de vital importancia? Estos son muchos de los componentes que tienen proteínas y enzimas. Tienen globulinas, tiene albúminas. ¿Para qué sirven estos? Bueno, pues son componentes que mantienen a nuestro organismo saludable, sin riesgo de procesos infecciosos, ya sea una infección viral, bacteriana, micótica, parasitaria. Cuando se altera o cuando tenemos algún tipo de infección de ese tipo, bueno, pues todos estos componentes de proteínas y enzimas se van disminuyendo. ¿Sí? Y esto juega un papel importante. ¿Con quién? Con la amilasa que mantiene estable al semen. Y esa amilasa independiente debe de tener un pH de 6 a 7. Y aquí juega un papel importante en el semen alguien que siempre se hacen las pruebas para su identificación, que es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una de las pruebas que nosotros, independientemente de la identificación, la fosfatasa alcalina, en el momento en que se identifica, podemos saber si la persona padece cáncer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se detecta. Y en determinado momento, dependiendo de la cantidad de fosfatasa alcalina que encontremos en esa muestra, podemos decir tiene cáncer o tiene datos de metástasis por la cantidad de fosfatasa que está en el organismo. Entonces, por eso la fosfatasa alcalina siempre la vamos a mencionar como componente importante para identificación del semen. Otro de los componentes que tiene el semen es la fructosa. Ojo, va a depender mucho del tipo de alimentación que tenga la persona. ¿Por qué? Porque la fructosa es importante en la movilidad de los espermatozoides. Entonces va a depender del tipo de concentración que se tiene y del tipo de alimentación que tiene. Y ahí entra un juego muy importante. Si no tenemos una cantidad de fructosa y la concentración está baja, pues estaríamos hablando de una persona que está desnutrida o pudiera a lo mejor consumir alguna sustancia, que eso es lo que está sucediendo. Entonces eso hace que el semen sea siempre relacionado con esto, con el funcionamiento hipoficiario, como hace un ratito les expliqué, que viene desde arriba hasta las gónadas. Y ahí viene el aparato reproductor. Obviamente, y por como sabemos, por ejemplo, los barítonos cuando eran castrados porque tenían una voz esplendorosa y querían conservarlo, y cuando empezaban a llegar a la adolescencia, muchos de ellos fueron castrados para tener. Bueno, en el momento que haya una castración química o cualquier caso de estos, entonces estaríamos que la ausencia del semen y la ausencia de los espermatozoides. Esto en una eyaculación normal tenemos que tener una cantidad y un volumen que es de vital importancia para nuestra identificación. ¿Cuáles son? Bueno, pues tenemos una cantidad que es de 1.5 a 6 mililitros de fluido del semen. Y aquí les coloqué cuáles son los diferentes nombres. Si el volumen es menor a 1.5, entonces estaríamos hablando de hipospermia. Y cuando aspermia, pues es cuando no tiene semen la persona. Y ahí entra uno de los componentes, nada más es un líquido seminal, pero no tenemos semen como tal.
¿El esperma dónde se encuentra? Bueno, pues se encuentra principalmente en las glándulas de Cooper. Las glándulas de Cooper son aquellas encargadas de neutralizar la acidez de la uretra para permitir que el esperma siga saliendo. Y aquí juega un papel importante el esperma y las glándulas de Cooper, su pH. Vean ustedes que el pH juega aquí. ¿Ya vieron ustedes cuántas veces he mencionado el potencial de hidrógeno en el esperma? Pues aquí también, porque su pH es más alcalino. Ese pH estaríamos hablando de un porcentaje de 8.4. Esa es la cantidad que tiene en las glándulas de Cooper. La fracción prostática, bueno, pues esta se encuentra la fosfatasa alcalina, como les decía hace un ratito. Bueno, pues ahí está su fracción prostática. Siempre se hace ese estudio y es más, por ejemplo, el antígeno prostático, que eso independientemente es un breviario, algo que siempre se ha recomendado que todos los caballeros, todas las personas, todos los hombres se realicen el antígeno prostático, siempre para evitar cualquier tipo de cáncer a partir de los 45 años de edad. Eso es una recomendación que hacen desde hace mucho tiempo. Es más, el cáncer de próstata, el cáncer de testículos, no necesariamente es hasta los 45 años de edad. Se ha visto actualmente en personas muy jóvenes y con este tipo de situaciones, pero bueno, eso nada más es un comentario y para que lo tomen ustedes en cuenta con posterioridad. Y posteriormente, los espermatozoides. Bueno, pues, ¿qué son los espermatozoides? Los espermatozoides son células móviles, las cuales están constituidas siempre por una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Dijera yo, parecen renacuajitos porque se mueven mucho. Y ese movimiento siempre lo deben de tener para permitir su fácil ascenso. Entonces, varía su tamaño, pueden ser de 50 a 70 micras y se calcula que en promedio la cantidad de espermatozoides que salen en una eyaculación son alrededor de 60 millones. Ese es en promedio. Algunas veces otros dicen que son más, otros dicen que son 100 millones. Bueno, es variable este punto, pero en promedio son ellos, esa cantidad. Por eso es tan importante su preservación en un lugar de intervención. Aquí les coloco en las excepciones, cuando es menor la cantidad o cuando faltan espermatozoides. Ahora sí, tenemos esa cantidad. Una de las cosas es que la cabeza del espermatozoide va a tener un tamaño aproximado del 10% del tamaño normal de largo del espermatozoide. ¿Sí? Una de las cosas es que siempre va a tener una capita o una membrana que envuelve al espermatozoide que se llama galea capitis, que siempre va a tener, y esa cuando se deforma, cuando no está presente, deforma la estructura normal de los espermatozoides. Entonces, con eso podemos identificar que hay algún problema en ellos. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? Bien. Entonces, ¿qué se hace cuando nos... Quien tenga dudas o eso, pueden activar su micrófono, pueden hacer uso de la voz sin ningún problema, o bien pueden escribirnos en el chat sin ningún problema. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Erika, maestra Erika, muchas gracias. Bien, cuando nosotros tenemos tenemos que transportarlo con mucho cuidado. El transporte y cuidado de las manchas como evidencia debe de ser un transporte de verdad con mucho cuidado. Va a depender de cómo lo encuentres. La presencia de espermatozoides es de cabal importancia para la identificación. Entonces, ¿por qué? Porque nos hace irrefutable y la forma de que nosotros podemos identificar a la persona. Por lo tanto, no se debe de enrollar,
no debe de doblarse, no debe de someterse a fricción la muestra. Debe de ser cortada si la encontramos en una sábana, bueno, se corta alrededor de la sábana, obviamente en algunos casos se llevan toda la sábana, a veces no es necesario llevarse, se necesita cortar el pedazo, tomando en cuenta que debe de tener alrededor de 5 centímetros alrededor de la mancha para que nosotros podamos preservarla. ¿Sí? Puede ser seca o puede ser fresca, entonces necesitamos llevarla de esas características. Obviamente debemos de tomar en cuenta que va a depender mucho del lugar o el sitio que estamos hablando, si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado o es un lugar mixto. ¿Por qué? Porque eso nos ocasiona, si es un lugar abierto, por obvias razones, la contaminación de la misma mancha o del mismo fluido que nosotros tenemos. Entonces, eso es algo que nosotros, por lo regular, habitualmente, a veces se habla de lugares cerrados y esos lugares cerrados tenemos que preservar la integridad del fluido. Una vez que ya se lleve, ahora sí, ¿cómo vamos a identificar? Si algunos de ustedes son criminalistas, ustedes me van a dar la razón. Bueno, ¿qué estudios realizamos para la identificación del semen? Bueno, para la identificación tenemos que es el más utilizado, que es la luz ultravioleta. Maestra, disculpe, Dígame usted. ¿cuál es el medio más recomendable para el transporte de estas muestras? Si Como usted nosotros, menciona que no debe de haber fricción, al ujú, momento de nosotros realizar el corte, por ende va a haber una pequeña fricción, vaya. Para el traslado también puede ser como el embalaje, no sé, me imagino que dentro de un tóper, algo donde no pueda existir la fricción, ¿o exactamente. cuál es la forma correcta? Tenemos un frasco, los frascos estériles que son, por ejemplo, para las muestras del examen general de orina, por ejemplo, hay ese tamaño y podemos tomar la muestra introducirla en él. Bien dices, un topper de una característica que puedo. Por eso les decía, a veces unas personas lo que hacen es que encuentran el semen en una sábana, pues llevan toda la sábana para evitar que sea friccionada o que se doble y llegue en perfectas condiciones. Se embala exactamente, se puede meter a veces cuando es una sábana, pues se mete en una caja y se toman las medidas precautorias para evitar que se friccione. ¿Por qué? Porque rompemos el semen y rompemos los espermatozoides en el momento en que ésta se fricciona. Y al friccionarse ocasionamos lisis. ¿Qué significa lisis? Es destrucción. Destruimos el espermatozoide, destruimos el semen y ya no tenemos manera de poder hacer la identificación. Por eso a veces se lleva toda la muestra o si se corta, tener un depósito que tenga el tamaño adecuado para evitar que no sufra ningún cambio. Y también otra cosa en que influye en esto, el semen también tiene un gran porcentaje de agua y eso hace que al momento de secarse también influye la temperatura. ¿Sí? Si estamos en un lugar cerrado con una temperatura agradable, perfecto. Pero si estamos en un lugar abierto, en donde el medio ambiente no nos ayuda, también nos perjudica mucho en su obtención. Por eso es que el semen es una de las muestras tan fidedignas, tan bien que nos puede hacer la identificación, pero también se puede perder por el medio que nosotros tenemos. También el medio ambiente influye. Si hace mucho calor, seca mucho más rápido el semen y eso se destruye, ya hace lisis mayor. Y ya no se obtiene ninguna muestra. Aunque se lleve con todas las precauciones habidas, ya no se obtiene nada porque se hizo lisis por la misma temperatura. Hay veces en que luego en el mismo traslado se mete por ejemplo, en algo que lo mantenga en una temperatura
algunos dicen que una hielera, bueno, pues una hielera en donde tenga una temperatura en promedio de 20 a 19 grados centígrados para mantenerlo y poderlo llevar. Esa es una forma, pero desgraciadamente, cuando se toman las muestras, a veces dicen, bueno, pues las embalan, las llevan y ahí están, y a ver qué sucede. Bueno, entonces espero haber contestado tu pregunta. Bien, Sí, yo, claro, gracias. de nada. Tenemos uno de los métodos clásicos para identificación, pues es la luz ultravioleta, que es la forma fehaciente de poder identificar cualquier fluido. Podemos identificar obviamente el semen, podemos identificar la sangre, bueno, pues ese nos ayuda, pero es específica también para ayudarnos. Otra de las cosas, ya una vez que se está en el laboratorio, bueno, pues tenemos varias formas de identificar el semen. La primera es un estudio que se llama reacción de fluorescencia. Esta reacción de fluorescencia se utiliza el yoduro de colina. ¿Y qué hace esto? Bueno, pues se encuentra presente en el esperma en forma de fosforil, colina y lecitina. ¿Y qué hace esto? Pues separa a la fosfatasa alcalina y reacciona y hace que se identifiquen los espermatozoides. Por eso es un reactivo de fluorescencia que constituye 2.54 gramos de yodo metálico y 1.56 de yoduro de potasio y 30 mililitros de agua destilada. Así es como se hace. Entonces, a la hora de centrifugarlo, se centrifuga y entonces nos permite separar los espermatozoides o más bien el semen y la identificación. Y de ahí podemos entonces sacar una muestra para poder hacer la identificación por medio del ADN. Otra es otro estudio que es este. Este estudio se hace principalmente cuando se corta, se debe de cortar y vean ustedes 1 centímetro cuadrado del soporte y meterlo a una centrifugación con ácido clorhídrico. Y este se toma y se centrifuga y permite la identificación del semen. Este es cuando está el semen en un sitio totalmente liso. Pero cuando hay un raspado en el semen, por ejemplo, cuando se obtiene que está seco y se raspa por alguna circunstancia, entonces se hace igual, se toma un centímetro cuadrado y de esto se centrifuga y permite identificar con ácido clorhídrico, ver si el semen está presente los espermatozoides y el semen. Y con eso se identifica. Otra forma de identificación que nosotros es esta, es la electroforéticos. Pues obviamente es un método bidimensional en el cual se realiza con un papel y este papel es combinado con métodos electroforéticos que permiten la separación de la espermina. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablé de la espermina, que es la que permite al mismo organismo, al mismo semen, mantener su funcionabilidad? Bueno, pues ahí está. Y de los aminoácidos del semen. ¿Se acuerdan ustedes toda la cantidad de aminoácidos que había yo mencionado hace un ratito? Bueno, pues nos permite identificarlo. Ya que se determinó, ahí está el semen. Y otro, que es el básico, el estudio más básico para el semen, pues es la fosfatasa alcalina. Se hidroliza, se mete en una infusión de agua y por esto, y con métodos ácidos, permite la identificación. ¿Por qué con método ácido? Porque nosotros, como les decía yo, nosotros porque todos tenemos un pH ligeramente alcalino, entonces cuando el esperma está ahí, se hace presente el fluido. Y este fluido corporales, permite a nosotros identificarlo por medio de la fosfatasa alcalina. Y ya, este método es muy, muy sencillo porque se hidroliza, se mantiene
y se va centrifugando y nos da la oportunidad de identificar. Yo les decía hace un ratito, la fosfatasa alcalina nos permite a nosotros dar como resultado la obtención de si la persona padece alguna enfermedad o por de alguna sustancia no proteica que esté en el organismo, lo mantenga. Por eso siempre, y este tiene que tener un pH ácido para que haya una reacción. Y con eso hicimos la identificación del semen. Ya está tu identificación. Por obvias razones, no estamos hablando nada más. Aquí ya estamos en el semen. Ya está la identificación. Ese es el semen. Ahora va a pasar a otros estudios. ¿Para qué? Para la identificación por medio del ADN. Ahí sí es otro tema bien interesante que nosotros tenemos con respecto al ADN. Que ese es, y ahí se los dejo para la próxima, que una ponencia por ahí que vamos a tener del ADN, que es tan importante para su identificación, porque tenemos 5 diferentes formas de identificar actualmente. Antes se tenía nada más dos formas. Por eso les decía yo al principio de esta ponencia, el crecimiento que ha tenido la serología forense es muy abismal, es grande para que pueda ser identificada la persona. Bien, ¿alguna duda ahorita por el semen? Parece que no, doctor. Ah, sí, Ana Paula, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, yo tengo una duda. Sí, dime. En una ocasión yo recuerdo que habían comentado que en ocasiones se guarda el semen en lugares con una temperatura muy baja y se puede llegar hasta congelar, pero ¿qué tan favorable es eso? O sea, yo me imagino, yo antes pensaba que a lo mejor al momento de congelarse, cuando lo ponían en otra temperatura, puede perder como ciertas características importantes, pero entonces no es tan favorable hacerlo. Yo Es, había escuchado que es recomendable porque se guarda, según habían comentado, como las características, pero ahorita escuchando lo que usted está comentando, ya, ya no me creo. quedó la duda. Sí, es que si tú lo metes a una temperatura más baja de lo que el mismo semen no lo permite, haces lisis, destruyes todo. Entonces, por eso te decía, debe de tener una temperatura entre 19 a 20 grados para que lo preserves. ¿Sí? Muchas veces dicen lo congelo y el congelamiento va a depender de los grados centígrados que tú lo pongas, porque el congelamiento va desde 0 grados o de cuántos grados le vas a colocar y eso destruyes. Entonces, ya no se recomienda meterlo en congelamiento porque hay veces que decían que se podía colocar hasta con hielo para que colocaras y se preservara. Pero se han dado cuenta que no, que se destruye y hace lisis de los espermatozoides y destruyes todo. Entonces, no es posible ya tenerlo en el punto de congelación. Ya no es recomendable. Se debe de preservar en una temperatura temperatura ambiente, lo más fresco posible para que me entiendan, para que esto ayude a que el semen no pierda sus características. ¿Ok? Sí, gracias. De nada. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos ahora a hablar, ya hablamos del semen, que es tan importante, pero viene otro que es la orina. Y yo no les quería yo hablar mucho de la función renal, ni mucho menos, porque me iba yo a meter con la orina. ¿Qué es la orina? Bueno, pues obviamente es un líquido amarillo secretado por los riñones. Y obviamente habla de la filtración glomerular. Los riñones están conformados, tenemos 2 riñones y 2 riñones están conectados al uréter y de el uréter, perdón, a la vejiga y de la vejiga a la uretra. Y va y sale al exterior. Tiene un color amarillo y eso es básico que nosotros tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque ahorita, cuando los riñones tienen algún problema, nos vamos a identificar por eso. Vean ustedes,
esta es una duda que muchas veces nos da esta muestra. No es una muestra de ADN con un alto éxito, debido a que no contiene células. No es una muestra de ADN con un alto éxito, debido a que no contiene células. Y entonces, ¿para qué me sirve? ¿Por qué me sirve? O sea, ¿por qué me sirve de identificación? Si se recordarán en alguna, a lo mejor cuando no se pasaban las diapositivas, la primera diapositiva les decía, sirven para la identificación por medio del ADN, tenemos los anticuerpos o componentes biológicos. Este es un componente biológico. Por eso no contiene células de ADN. Porque vean que contiene 95% de agua, urea y ácido úrico. Y un porcentaje de amonio. ¿Y entonces qué es esto? Vean ustedes. ¿Para qué sirve todo esto? Se los voy a explicar rápidamente para que los riñones tienen que filtrar la orina por medio del glomérulo y pasan al glomérulo por medio del amoníaco y por medio de la urea y el ácido úrico, absorben todas las sustancias que no requiere el organismo y son eliminadas por medio de la orina. ¿Ok? Y entonces sí, cuando yo les decía hace un ratito, cuando tenemos un semen y tiene algún problema renal, la urea está elevada. Y se acuerdan que se los había comentado. Bueno, pues aquí también viene esto. Cuando nosotros encontramos un componente de orina, bueno, pues cuando la urea está alta y el ácido úrico, estamos hablando de que la persona tiene una falla renal. Puede ser o glomerular o prerrenal o una insuficiencia renal prerrenal, alguna situación que le esté llevando a tener un fallo renal. Y entonces ahí sí, vean una cosa muy importante antes de que pase esta diapositiva. Cuando encontramos algún daño, empiezan a desprenderse algo que se llama células epiteliales. Estas células que se encuentran dentro de los riñones, ahí sí podemos hacer una identificación de ADN. ¿Sí quedó entendido esto? Por eso es muy importante saber si la persona tiene alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ayuda mucho esto. Esta no es invasiva y va, dependiendo de lo que bebió o comió, puede haber otros productos químicos metabólicos como el amoníaco o el alcohol. No identificamos por medio de la orina. ¿Por qué? Porque es un método no invasivo en el cual nosotros podemos identificar. Entonces, cuando hacemos esto, ahora sí, cuando tenemos un daño en los riñones, ahí tenemos células epiteliales, ya sea en los mismos riñones, ya sea en el uréter o ya sea en la vejiga. Cuando hay un daño en esa célula, en esos componentes que están ahí, entonces pueden ser secretados fuera del organismo y podemos identificarlos. Mientras el organismo no nos permite hacerlo. ¿Ok? Por eso es ideal el examen general de orina, la detección, o un examen general de orina o una determinación es ideal para determinar algún consumo de alguna sustancia ilegal o también la ingesta de bebidas alcohólicas. Ya que su presencia es corta, pero nos permite su identificación. Entonces, esa es la forma. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues una tira reactiva y con esa tira reactiva podemos identificar si la persona consumió alguna sustancia o no. Pero ya cuando nosotros necesitamos para la identificación de otras cosas, a menos que tengamos células, y tenemos uno de los problemas importantes con la orina, a menos que de verdad se llegue a identificar donde se micciona en algún sitio que no sea el sanitario, la persona miccionó
en la calle. Entonces, va a depender mucho del tipo de superficie a la cual estamos hablando. Y ese tipo de superficie nos permite, si es un lugar en donde no haya tierra, nos permite levantar el indicio y al momento de levantar el indicio podemos identificar si consume alguna sustancia, si padece alguna enfermedad. Aparte de la insuficiencia renal que pudiéramos identificar, en estas muestras podemos identificar la glucosa. La glucosa nos permite saber si la persona tiene una enfermedad, ya sea diabetes o tiene algún problema por ahí, porque nos da la oportunidad de ser la forma de identificación. Pero, ¿qué sucede? Que las células epiteliales, al estar en contacto con una superficie de tierra, de donde no haya una superficie lisa que pudiera mantener la orina en unas condiciones estables, entonces se hace lisis. Se destruyen las células epiteliales con mucha facilidad. Entonces, por eso es más fácil hacer unas pruebas en la orina para identificar algunas sustancias que se consuman. Y ojo, si allí la manera de obtener unas células epiteliales ya la hicimos. ¿Por qué? Porque con esa podemos identificar a la persona. Ahí sí viene el ADN que nosotros identificamos. Con esto podemos nosotros saber si padece, lo que sí, si padece alguna enfermedad con esto o en su defecto, las células epiteliales también nos permiten identificar si tienen alguna una infección de estas características. Ojo, una de las cosas que tiene cuando nosotros no tenemos los niveles de urea y creatinina elevados, hablamos de fallas renales graves de la persona, como es el caso de una insuficiencia